Hola chicos, ¿qué tal? Gracias por venir a clase. Seguimos con los números decimales y hoy vamos a aprender a clasificarlos. Aquí tenemos 5 ejemplos de números decimales que, como observáis, tienen una peculiaridad diferente una de otra. Y eso es porque pertenecen a clases diferentes. Para poderlos clasificar tenemos que aprender las clases de números decimales que hay. Nos podemos encontrar con números decimales exactos, números decimales periódicos y números decimales no exactos. ¿Cuándo nos encontramos con números decimales exactos? Son aquellos cuya parte decimal son números finitos, o sea, son números decimales que terminan. Yo tengo, por ejemplo, el número 3,5, ese sería un número decimal exacto. ¿Por qué? Porque su parte decimal termina. Puede tener una sola cifra o puede tener 3 cifras, 10 cifras, las cifras que sean. Por ejemplo, el número 25,342 sería también un número decimal exacto. Si yo le sigo añadiendo números decimales, seguiría siendo este número decimal un número decimal exacto. ¿Por qué? Porque su parte decimal es finita, termina. Si nos encontramos con números decimales que no terminan, que su parte decimal es infinita, pueden ser o periódicos o no exactos. ¿Cuáles son los periódicos? Cuando yo me encuentro, por ejemplo, el 1,32, 32, 32, así un punto suspensivo, no se termina nunca. Esta tiene una parte decimal infinita. Su parte decimal del número no termina nunca. Pero si veis, hay un grupo de números que se está continuamente repitiendo, que es el número 32, 32. Cuando el número decimal tiene periodo, el periodo es aquellos números, una cifra, aquellas cifras o cifras que se repiten. Aquí vemos que tenemos 2 cifras en la parte decimal del número que se está repitiendo. Cuando existe periodo es porque el número decimal es periódico. Este número lo podemos colocar, para no estar continuamente copiando las cifras que se repiten. El periodo lo podemos colocar poniéndole un arquito por encima de aquellas cifras que se están repitiendo. Entonces, cuando existe periodo, el número decimal es decimal periódico. Pero hay dos clases, el periódico puro y el periódico mixto. ¿Cuál es el periódico puro? Es aquel número decimal periódico que se repite toda la parte decimal. Este número sería un número decimal periódico puro. ¿Por qué? Porque toda su parte decimal se está repitiendo. Por ejemplo, si yo tengo ahora el número 45,123 y el arco se lo ponemos a toda la parte decimal, sean 2 cifras, sea una cifra, sean 3, sean 7, las que sean, pero si abarca a toda la parte decimal, el número decimal, aparte de ser periódico, es puro. ¿Cuándo es mixto? Mixto es cuando la parte decimal está compuesta por una parte no periódica y otra periódica. ¿Eso qué quiere decir? Yo tengo, por ejemplo, el número 34,125, 25, 25 y así sucesivamente. Yo tengo este número decimal. Como veis, la parte decimal es infinita, no se termina, pero existen 2 cifras que se están repitiendo. Entonces, ya sabemos que este número es un número periódico, porque existe un periodo. ¿Dónde está el periodo? En el 25. Ahí tenemos un grupo de 2 cifras que se están repitiendo. Entonces, lo colocamos y lo copiamos con el arco. Los periodos le colocamos un arquito encima de esa cifra o de esas cifras que se repiten. 34,125 y el periodo estaría en el número 25. Como veis, toda la parte decimal, hay una parte de ella, que en este caso es el número 1, que no es periódica, pero hay otra parte que sí es periódica. Cuando nos encontramos en la parte decimal una parte no periódica, que puede ser una cifra o 5 cifras o 3 cifras, las cifras que sean. Lo mismo que la parte periódica, nos podemos encontrar que se esté repitiendo solamente una cifra o más de una. Yo puedo tener, por ejemplo, el 1,123 y el arco y el periodo en el número 3. O sea que el que se repite es el 333.
y la parte que no es periódica es el número 12. Cuando nos encontramos con un número decimal en el que toda su parte decimal tenemos una parte que no es periódica, como en este caso el número 12, y otra parte que sí es periódica, que es el 3, sería un número decimal periódico mixto. Ya tenemos los números decimales exactos, los números decimales que son aquellos que tienen una parte decimal finita. Cuando tenemos la parte decimal infinita, pero con grupos de periodos, nos podemos encontrar con periódicos puros o periódicos mixtos. Pero ¿qué ocurre cuando nos encontramos en la parte decimal infinita, pero no existen periodos? Las cifras decimales sin ser periodos son infinitas, los números infinitos de cifras decimales sin ser periodos. ¿Eso qué significa? Yo tengo, por ejemplo, el número pi. El número pi, si lo trabajamos, ese número es un número decimal que sería 3,14 15, 92, 65, 4 y así un punto suspensivo. O sea, es un número decimal infinito, tiene una parte decimal infinita. Como veis, aquí no hay ningún periodo, no hay ningún grupo de números que se repitan. Cuando nos encontramos con números decimales en las que su parte decimal es infinita y no es periódica, quiere decir que es un número decimal no exacto. Puede ser el pi, puede ser raíz de 2, puede ser también raíz de 3. Si lo hacéis con la calculadora, raíz de 2 también sería, yo tendría el raíz de 2 como 1,41, 42, 13, 56, 2 y así sucesivamente. Quiere decir que tenemos un infinito número de parte decimal. Es un número decimal cuya parte decimal es infinita. Entonces serían números decimales no exactos. Bueno, una vez que ya tenemos un poco claro lo que son las clases de números decimales que existen, vamos a clasificar estos ejemplos. Fijaros, aquí tenemos 123,48 y tenemos un arquito en el 48. Al tener un arquito quiere decir que hay un periodo. Al haber un periodo nos fijamos si es puro o es mixto. Cuando el arco abarca a toda la parte decimal quiere decir que es un número decimal periódico puro. Entonces este número sería periódico puro. Número decimal periódico puro. Este número decimal, ¿cómo será? Fijaros, aquí tenemos la parte decimal 4507, punto suspensivo. ¿Eso qué quiere decir? Que es un número decimal no exacto, porque no termina su parte decimal. Y si observáis, no existe ningún arco, no existe ningún periodo. Entonces este número decimal sería un número decimal no exacto. Lo voy a poner así para que lo veáis. El número decimal fijaros, ya nos encontramos con un arco, pero como veis, en la parte decimal, el arco, el periodo, no abarca a toda la parte decimal. Como no abarca a toda la parte decimal, ya sabemos que es periódico, pero sería mixto. Serían los números en el que tenemos periodo en la parte decimal, pero sin abarcar a toda la parte decimal. Entonces es un número decimal periódico mixto. Este es periodo también, es un número decimal periódico, pero sería puro porque el arco abarca a toda la parte decimal, sería periódico puro. Se está repitiendo toda la parte decimal, sería infinita y repitiéndose toda la parte decimal. Y este número sería un número decimal exacto. Es un número decimal exacto porque su parte decimal no es infinita, es finita. Ya lo hemos clasificado, estos ejemplos, y yo creo que ya con estos ejemplos que tenéis aquí tenéis un poco claro las clases de números decimales que hay. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre seguimos aprendiendo y avanzando juntos y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.